Bueno, entonces yo te voy a presentar, aunque ya estás en pantalla hace un rato. Daniel Martini es director del Departamento para los Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina y está cursando en este momento la especialización en Doctrina Social de la Iglesia, la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Es un laico comprometido que trabaja hace mucho tiempo en el mundo y en la Iglesia. Bienvenido, Daniel. Es tuya la palabra. Bueno, gracias. Voy a compartir un archivo. ¿Ustedes lo ven? Sí. Sí. Sí, se ve bien. Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, a ver, un poco lo que yo me planteaba al momento de compartir esta charla con ustedes, esta clase con ustedes, era, el tema es compromiso de los laicos en la aplicación de Laudato Si y de Querida Amazonía. Y la verdad es que me parece que es como que hay un primer paso que dar, que es que reflexionar cuál es la mirada que tiene el Papa Francisco sobre el laicado, ¿no? Y sobre cuál ha sido su magisterio sobre los laicos. Así que yo me voy a proponer primero dar un paso por el magisterio del Papa Francisco, y a partir de ahí reflexionar. Para mí, Querida Amazonía es como la encarnación en nuestro continente de la Laudato Si, y creo que el Papa claramente señala cuáles son sus sueños, cuál es la convocatoria, ¿no?, a la que nos llama. Y me parece que esto se da en un determinado marco cultural que genera tensiones para los laicos particularmente, que vamos a intentar reflexionar y cuya salida estamos en vísperas de la convocatoria de la firma por parte de Francisco de un nuevo documento sobre la fraternidad universal, que me parece que es como la línea de salida a estos dilemas que vamos a plantear. Lo primero para decir es que el Papa Francisco pide y quiere que los laicos sean mirados por la Iglesia en el santo pueblo fiel de Dios. En Evangelii Gaudium ya dice: los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios, y a su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Hay una carta que yo creo no es muy conocida, pero es muy importante. De hecho, si hoy ustedes entran en la página del Dicasterio para los laicos, familia y vida, y buscan magisterio sobre los laicos, el único documento que está hoy colgado como magisterio de los laicos del Papa Francisco es la carta del cardenal Ouellet. Es una carta que el Papa escribe en marzo del 2016 a la Pontificia Comisión para América Latina, y donde ha hecho como un compendio, ¿no? Porque evidentemente todos los documentos, en tanto que los laicos son la mayoría del pueblo de Dios, todos los documentos del Papa Francisco están dirigidos a los laicos y poniendo atención en el magisterio del concilio sobre los laicos. Pero esta carta es como una condensación que es muy rico, y recomiendo después que vayan a leerla y a meditarla y a rumiarla, ¿no? Y en esta carta él tiene esta famosa frase donde le dice a los miembros de la Pontificia Comisión para América Latina: bueno, a ver, salgamos de los eslogans, porque estamos siempre diciendo, la hora de los laicos, pero parece que el reloj se ha parado. Entonces, los laicos en el pueblo santo fiel de Dios, primera idea fuerza del Papa. Segunda idea fuerza es el lugar del bautismo, del bautismo como igualador en cuanto a la dignidad. El bautismo sella, dice en esta carta, sella nuestra dignidad.
deberíamos estar siempre orgullosos de él. Nos han bautizado laicos. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una élite de sacerdotes y consagrados y obispos, sino que todos formamos el santo pueblo de Dios. Esta idea es recurrente del Papa Francisco. Y acá el cambio de color indica, bueno, yo pienso cómo esto se encarna en nuestro continente, ¿no? Que en definitiva eso es, querida Amazonía, cómo esto se encarna. Y a mí me ayuda el pensamiento del padre Tello a reforzar cuál es el lugar que tiene el bautismo para nuestro pueblo cristiano, ¿no? El padre Tello dice que el pueblo latinoamericano adopta de la Iglesia la fe en un Dios bondadoso, el bautismo que lo introduce en una nueva vida y a la Virgen como madre que cuida a todos. El pueblo de nuestra tierra recibe de la Iglesia Católica la fe y el bautismo, con lo que se configura a Cristo y vive la vida cristiana, pero es un hecho cierto, histórica, sociológica y teológicamente, que esa vida cristiana la vive de un modo peculiar. Más adelante vamos a profundizar en el pensamiento del padre Tello, que creo que es un ordenador para ayudarnos a leer con más claridad, como si no la tuviera el drama cultural que se esconde detrás de Querida Amazonía. Entonces dijimos, primera idea, el laico en el pueblo fiel de Dios. Segunda idea, el bautismo, la importancia, lo que nos da la dignidad y lo que nos hace iguales en este pueblo fiel de Dios. Y el pueblo de Dios hace sínodo, tercera idea. El camino de la sinodalidad, dice el Papa, en otro documento muy importante que es la carta en el 50 aniversario del Sínodo de Obispos, del 2015, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera para la Iglesia del tercer milenio. Por eso lo que se hace en Amazonia es sínodo, por eso en lo que se repite en las iglesias particulares es el sínodo, cuyo significado es el concepto de caminar juntos. Y fíjense que casualmente cuando se abre el capítulo del sueño eclesial en Querida Amazonía, la primera definición es: la Iglesia está llamada a caminar con los pueblos de la Amazonía. Yo creo que en todo lo que yo voy a ir hablando, digo la Amazonía para que se entienda que estamos haciendo referencia al documento de la Querida Amazonía, pero para mí esta es una definición de Francisco pensada para los pueblos latinoamericanos. La Iglesia está llamada a caminar con los pueblos, la primera definición del sueño eclesial de Francisco. Cuarta idea es que una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Cuando el Papa reflexiona en ese documento del 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, dice que hacer sinodalidad es difícil, no es fácil. ¿Y por qué? Bueno, porque obliga, en primer lugar, a transformarnos en una iglesia de la escucha. Escucha recíproca, en la cual todos tenemos que aprender, el pueblo fiel, el colegio episcopal, el obispo de Roma. Todos escuchándonos unos a otros y escuchando al Espíritu Santo. Suena, nos hace eco aquella definición del beato Monseñor Angelelli, del mártir Monseñor Angelelli: un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Y esto el Papa lo señala centralmente en Querida Amazonía. Para lograr una inculturación del Evangelio, fíjense los verbos, ¿no? Se necesita escuchar la sabiduría ancestral, dar voz a los mayores, reconocer los valores presentes en el estilo de vida de las comunidades originarias y recuperar las narraciones de los pueblos. La quinta idea
y aquí nos vamos metiendo en un tema que es relevante en mi mirada, y es que en la iglesia sinodal se pone en entredicho un concepto mundano de la autoridad. La autoridad en una iglesia sinodal es una pirámide invertida. Dice el Papa, si la iglesia no es otra cosa que caminar juntos, en su interior nadie puede ser elevado por encima de los demás. Al contrario, en la iglesia es necesario que algunos se abajen. En esta iglesia, y ahí mete esta figura tan fuerte de la pirámide invertida, la cima está por debajo de la base. Por eso quienes ejercen la autoridad se llaman ministros, porque según el significado originario de la palabra, son los más pequeños de todos. Una definición muy contundente del Papa, que se refuerza, y lo vamos a profundizar después, con mucha contundencia en Querida Amazonía, porque allí entra, nosotros en el DePlay hicimos hace un año aproximadamente un encuentro con, desde el área de las mujeres, un encuentro con mujeres, y allí vino una de las oradoras, fue la hermana Josefina Liach, y dijo una frase que no pasó inadvertida, ¿no? Dijo, la verdad que el poder del que tienen mis hermanos sacerdotes varones es levantar la Eucaristía entre sus manos y decir, esto es mi cuerpo. Y el poder que tienen es, yo te absuelvo de tus pecados. Todo lo demás, dijo en esa ocasión la hermana Josefina, es una construcción humana. Y la verdad que después leer los puntos 87 y 88 de Querida Amazonía, bueno, parece que lo hubiera dictado, ¿no? Quizá lo dictó el espíritu, pero allí el Papa dice directamente, se asocia incorrectamente la imagen del sacerdote con el poder, con que es la máxima autoridad de la comunidad, en un sentido del ejercicio del poder. Y en realidad el poder que tiene el sacerdote es el que acabamos de decir. Celebrar la Eucaristía, que es lo que nadie puede hacer, perdonar los pecados, que es lo que nadie puede hacer. A partir de allí se abre un espacio enorme para el protagonismo de los laicos, como ya lo vamos a ver. Estoy simplemente repasando lo que son líneas fundamentales del pensamiento o del magisterio de Francisco en relación al laicado. Bueno, una iglesia sinodal es una iglesia llamada a la conversión, ¿no? Y la verdad es que el testimonio del Papa, cuando en aquella carta plantea la necesidad de convocar o de pensar la conversión del papado, bueno, si él como servidor de todos plantea esto, ¿qué nos queda a todos los que formamos parte de la iglesia? Por eso, esto hay que ligarlo con el concepto de conversión ecológica, que central en Laudato Si, que en realidad tiende a dejar, lo expresa Laudato Si en el 2.17, a dejar brotar las consecuencias del encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo y con los hermanos, volvernos protectores, cuidadores de la obra de Dios. Es lógico que en esta iglesia sinodal se nos convoque a la conversión, que en definitiva es a cambiar los criterios, los valores y las conductas con las cuales nos hemos venido rigiendo. En esta iglesia, así planteada, deja de ser un eslogan y toma fuerza el llamado a que los laicos ocupen un lugar central. Es la hora de los laicos. En un congreso de laicos españoles este año, a principio de año, el Papa decía, es la hora de ustedes, comprometidos en el mundo, pateando las calles, como le gusta al Papa siempre ser muy elocuente en sus términos, patear las calles, llegar a los límites de la ciudad, tocar las heridas de la gente, una iglesia que se arremanga para salir al encuentro del otro, y esta es la actitud que el Papa recurrentemente plantea a los laicos, una iglesia en salida.
no me... A ver, ahí. Retomando la carta al cardenal Ouellet, esta pieza que yo les decía que es muy, muy importante o muy buena para condensar el magisterio de Francisco, fíjense lo que dice sobre la participación de los laicos en la vida pública, lo que siempre hemos pensado, comentado, lo pone en blanco sobre negro, y dice, muchas veces, le dice, en este caso a obispos y cardenales, muchas veces hemos caído en la tentación de pensar al laico como comprometido con las cosas de la parroquia o de la diócesis, y no reflexionamos en cómo acompañarlo en la vida pública y cotidiana. Así generamos una élite laical creyendo que son comprometidos los que laburan en cosas de los curas, que trabajan en cosas de los curas. O sea, es la hora de los laicos en la vida pública, en la vida cotidiana, como acá se me quedó con poca posibilidad de verlo, pero con un color cambiado, pero los laicos en la ciudad, desde las periferias al centro, y este concepto es algo que está muy desarrollado. Necesitamos laicos que miren la ciudad, que contemplen la ciudad, pero en realidad para descubrir al Dios que vive en los hogares, en las calles, en las plazas y en la realidad concreta de tantos hermanos necesitados. Este concepto que quienes alguna vez estuvimos cerca de la experiencia de la pastoral urbana, lo hemos vivido cuando se nos llamaba a mirar a un Dios que vive en la ciudad, y por lo tanto habitualmente quienes ya peinamos algunas canas un poco éramos llevados por una lógica donde nosotros íbamos a evangelizar a las periferias, a lugares alejados, íbamos a llevar el evangelio. Y ahora, sin dejar de que eso ocurra, la mirada del Papa siempre es a dejarnos nosotros evangelizar por la presencia de Dios, que no debe ser ni fabricada ni descubierta, sino develada. Dios ya está ahí, y por eso las periferias son un lugar teológico. Por eso la Amazonia es un lugar teológico. O sea, es un lugar donde Dios se manifiesta y manifiesta su salvación a los hombres. Quiere decir que cuando yo camino a las periferias, voy a encontrar a Jesucristo, voy a encontrar mi propia salvación. Este concepto es central, es la hora de los laicos en la pastoral popular. Esa foto la saqué yo, es mía, y fue realmente un momento para mí muy impactante. Eso fue en el encuentro de jóvenes en Rosario, de la pastoral juvenil. La concentración de gente era tremenda, de las que extrañamos ahora, ahí sí que no había distancia social, y como que había llegado tarde, en el medio de la masa empieza a caminar unas personas que traían una virgen que debía llegar al altar, ¿no? Entonces la gente empezó por fuera obviamente, del desarrollo de la misa, la gente empezó a abalanzarse para tocarla, para tomar gracia, ¿no? Así vive nuestro pueblo esta fe que cuando llega realmente a los más pobres, se puede transformar en cultura. Acá viene, en querida Amazonía, recordar la frase de Juan Pablo II: una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pesada, no plenamente vivida. La inculturación del Evangelio en América Latina tiene que tener, dice el Papa, un perfume marcadamente social y caracterizarse por una firme defensa de los derechos humanos. Vamos a volver sobre esto más adelante. Es la hora de las mujeres en la iglesia, pero esto nosotros tenemos en el DEPLAY el área de mujeres, y siempre cuando charlamos de estos temas, claro, las mujeres obviamente desde siempre están en la iglesia y podemos decir que son mayoría. El gran problema es que se las margina y no ocupan los lugares de decisiones.
Y esta es la convocatoria a la cual el Papa nos llama. Fíjense, en Evangelii Gaudium ya planteaba la necesidad de ampliar espacios para una presencia más incisiva y garantizar la presencia de las mujeres donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en el mundo. En Querida Amazonía, el Papa va a ser más preciso y va a decir que las mujeres tienen que acceder a las funciones y servicios eclesiales que no requieran el orden sagrado y a que tengan una incidencia efectiva y real en la toma de decisiones y en la guía de las comunidades. Entonces, esta es una hora de las mujeres en los espacios de decisión de la Iglesia. Es la hora de los jóvenes, mostrando el rostro joven de la Iglesia. Fíjense, en Christus Vivit hay un espacio especial al desarrollo de una pastoral popular de los jóvenes. Digamos, este camino de doble vía entre una pastoral ordinaria y una pastoral popular, después vamos a mí me ayuda mucho el pensamiento de Tello para entenderlo, el padre Tello, pero esta es una tensión permanente en el Papa, ¿no? O sea, aparte de lo que hacen los grupos juveniles, dice el Papa en Christus Vivit, hay que llegar a crear una pastoral popular, que tiene que estar liderada por jóvenes realmente de los barrios populares, no elitistas, ni clausurados en pequeños grupos selectos. Y algo muy importante, a mí me llamó la atención, si ustedes buscan la palabra laico en Evangelii Gaudium, está en 2 o 3 lugares, y en uno de los lugares está este llamado a no olvidarse de los pobres, que a mí me resuena aquella frase que uno de los cardenales le decía a Francisco cuando asumió, ¿no? Cuando asumió, que le dijo: no te olvides de los pobres. Me parece que el Papa lo dice a los laicos. Fíjense de qué manera. Dice: miren, nadie debe olvidarse de los pobres. Esta es una excusa frecuente en ámbitos académicos, empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. Si bien puede decirse que la misión de los laicos es transformar las realidades, nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social. Esto es como, diría, como la tentación, o una de las tentaciones más fuertes que el Papa señala para nosotros los fieles laicos, ¿no? Nunca olvidarnos de los pobres en el centro del corazón de la Iglesia. Parece que no me deja avanzar. Se toma su tiempo. Bueno, en Christus Vivit, como que yo lo tomo como un cierre para esta parte, el Papa dice: la Iglesia de Jesucristo tiene que ser un poliedro maravilloso, una iglesia participativa, corresponsable. A mí, recuerdo cuando recién asumí funciones en un diálogo, en una charla con algún obispo, decía: bueno, ustedes como laicos son colaboradores, y a mí me salió decir en ese momento: no, a ver, nosotros no somos colaboradores tienen las ONG, nosotros somos corresponsables en la construcción de la iglesia y del mundo, ¿no? Una iglesia participativa, corresponsable, que acoge a todos, que no excluye a nadie, que no permite que nadie se autoexcluya. En definitiva, el único requisito es el bautismo y la vida en común. Así podemos reflejar este poliedro maravilloso que debe ser la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Me parece como un cierre de esta primera etapa, cómo mira Francisco a la Iglesia y cómo mira a los laicos dentro de la Iglesia. Ahora, este sueño eclesial
que el Papa concreta en Querida Amazonía, bueno, obviamente genera tensiones, desde ya genera tensiones y convoca un cambio cultural. Entonces, aquí creo que un primer aspecto es que el Papa en la carta al cardenal Ouellet tiene una definición muy dura, muy contundente contra el clericalismo, al cual lo llama la peor enfermedad de la Iglesia en América Latina. El clericalismo deforma el rostro de la Iglesia en América Latina. Y repaso los conceptos porque son importantes. Anula la personalidad de los cristianos. Disminuye y desvaloriza la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente, ¿no? Esta idea es muy recurrente del Papa Francisco. Esta idea del concilio que el pueblo santo de Dios es infalible in credendo, a través de la unción del Espíritu Santo. Entonces, el Papa en otro momento dirá, bueno, ojo, cuando el pueblo de Dios piensa, razona, se expresa, camina, hay que estar muy atentos, porque allí está la unción del Espíritu. Y el clericalismo tiende a disminuir y desvalorizar esto. Lleva a la funcionalización del laicado tratándolos como mandaderos. Clarísimo. Coarta iniciativas, esfuerzos y osadías. El clericalismo se olvida que la visibilidad de la Iglesia pertenece al todo el pueblo de Dios y no solo a unos pocos elegidos e iluminados. Apaga el fuego profético. Fíjense esto, nunca es el pastor el que le dice al laico lo que tiene que hacer o decir. Ellos lo saben tanto o mejor que nosotros. Qué importante y qué osado, pero qué verdadero también. Es una plaga, dice Francisco en el Congreso de Laicos Españoles, es una plaga el clericalismo y los encierra en la sacristía. Y como contracara, para mí, el gran elemento en esta materia, al menos en el aspecto eclesial de cambio cultural que propone el Papa en Querida Amazonía, es una nueva cultura eclesial marcadamente laical. Que aquí, claro, nos preguntaremos después si es solo en Amazonía, desde ya que no. Dice el Papa, una iglesia con rostro amazónico, o sea, con rostro encarnado en la realidad que a cada uno le toque, requiere presencia estable de líderes laicos maduros y dotados de autoridad. Ello supone dar lugar otra vez, la audacia del espíritu, para confiar y concretamente permitir el desarrollo de una cultura eclesial propia, marcadamente laical. Los desafíos de América Latina, podríamos decir, exigen de la Iglesia un esfuerzo especial por lograr una presencia capilar, que solo es posible con un contundente protagonismo de los laicos. Y a modo de columna de opinión, para mostrar cómo algunos piensan esto, yo cuando vi poco después de Querida Amazonía, esta columna de opinión de Tucho Fernández en un medio digital de España, Religión Digital, dije, es lo que yo pienso, es lo que me surge a mí de leer Querida Amazonía. Dice Tucho en esa columna, Francisco propone una nueva teología del poder en la Iglesia. Y este es un planteo que debe obligarnos a pensar muchas cosas. Pide que el sacerdocio esté en torno de la Eucaristía más que del ejercicio del poder. Como consecuencia de lo anterior, Francisco pide que se otorgue más poder a los laicos y se los dote de autoridad. ¿Cuántas consecuencias concretas debería tener esta afirmación? Qué valioso que es esto, o sea, y qué audaz. Estamos siendo protagonistas de un llamado a un cambio cultural que en definitiva es vivir la Iglesia del Concilio. El Papa Francisco en esto está solamente llevando al culmen la Iglesia del Concilio, pero esto nos implica también a nosotros mismos pensarnos de otra manera, ¿no? A mí me pasa, yo muchas veces lo cuento, yo por mi función tengo muchas veces
relación con laicos de todo el país, y es muy común. Mira, vamos a hacer una reunión, vamos a hacer ahora un Zoom, que hemos universalizado la comunicación digital, y me dicen, ok, lo consulto con mi obispo y te digo. O sea, yo estoy convocando laicos a participar en espacios laicales y, a ver, está bien legítimamente, pero el planteo es, lo voy a consultar con mi obispo. Entonces, el clericalismo no es solamente de curas y de obispos, el clericalismo empieza por nosotros, por desentumecernos nosotros como laicos de las rigideces en las cuales la historia nos ha ido llevando. Ahora, yo di una charla en una parroquia y un santo varón, que seguramente entra al cielo más rápido que yo, levantó la mano después de una explicación similar y me dijo, mire Daniel, discúlpeme, esto que usted nos dice es muy difícil. A nosotros siempre nos enseñaron que había que hacer lo que decían los curas. Bueno, es un cambio cultural. Pero tenemos que ser conscientes que esta es la iglesia del concilio y que hacia allí vamos superando rigideces y superando también las tensiones que este cambio cultural puede generar, recordando siempre que la ley que nos une y nos vincula es la de la caridad. ¿Y qué decir cuando pensamos las tensiones culturales a nivel de nuestro pueblo y de nuestro continente, ¿no? Miren, acá lo que hago es, a modo de un testimonio, yo quiero compartirles ahora, trabajando estudiando la especialización de doctrina social, me vinculé al pensar un poco la mirada del padre Rafael Tello. Y cuando yo leo al padre Tello, leo Querida Amazonía y digo, esto es tal cual. Y por eso, es más, me parece que el pensamiento del padre Tello puede ayudar a entender mejor lo que está detrás y en el trasfondo, no solamente de Laudato Si, sino también en América Latina, fundamentalmente de Querida Amazonía. El padre Tello, por si alguno no lo conoce, muy rápidamente, es un teólogo, un sacerdote argentino, que es uno de los teólogos argentinos y latinoamericanos más importantes del posconcilio. Tuvo una vida pública corta que terminó en el 79, cuando el arzobispado de Buenos Aires de entonces lo llamó a silencio y le pidió que se fuera del país. Él, negándose a irse del país porque no tenía dónde ir, decidió recluirse en silencio hasta su muerte. Y siguió trabajando con un grupo de sacerdotes en lo que él llamaba la escuelita, siguió profundizando y actualizando el pensamiento de la iglesia, y hoy empiezan a salir a luz a través de algunos textos, precisamente sus escritos y su pensamiento. Es más conocido, y yo por lo menos lo conocía solamente porque fue el impulsor de las peregrinaciones juveniles a Luján. Bueno, ¿por qué me parece que hay que traerlo? Primero, porque es una fuente indudable en el pensamiento de Francisco. De hecho, yo creo que esas menciones son un reconocimiento de la condición de fuente y un homenaje también. Él está mencionado en Christus Vivit 125 como fuente en una reflexión que hace Francisco sobre la pastoral juvenil popular. Por la claridad que creo que tiene su teología latinoamericana, y porque precisamente creo que en la lucha cultural que él señala se juega la concreción de estos sueños social, ambiental y cultural que el Papa señala en Querida Amazonía, ¿no? Y aquí entramos al pensamiento de Tello. ¿Qué dice Tello? Tello dice, hay dos culturas que coexisten y confrontan en América Latina sin poder asimilarse desde hace 500 años. No solo no pueden asimilarse, sino que hay una que busca hacer desaparecer a la otra.
generan estilos de vida propios, tienen orígenes históricos, geográficos y fines últimos específicos que son distintos y contrapuestos. Una es la cultura popular, que nace con la primera evangelización como síntesis del indígena y la fe traída por el español y la iglesia, y otra es la cultura moderna, que nace en Europa y se consolida a nivel mundial como cultura dominante a partir del siglo XV. En América asume el rostro del blanco y de la dominación. Tello menciona, y yo aquí lo dejo un poco de costado, Tello menciona que hay una tercera cultura en América Latina, que es la cultura eclesiástica, en la que vivimos las minorías practicantes del culto católico y que ha desarrollado una, digamos, una forma de vida que le es propia, una estructura institucional que le es propia, pero que sin profundizar solo enuncio, en la mirada de Tello, no tiene la capacidad en sí misma de evangelizar a las grandes masas populares del continente. Y por lo tanto, es aquí esto agrego yo, por lo tanto creo que esta tensión y esta pasión por la pastoral popular que empieza en Evangelii Nunciandi 48, cuando por primera vez Pablo VI, por primera vez el magisterio de la Iglesia reconoce a la religión del pueblo, empieza allí y se desarrolla, sin duda, desde entonces en el pensamiento de tantos teólogos y en el pensamiento de Medellín, de Puebla. Esta tensión por la pastoral popular que tanto encarna Francisco es la tensión por hacer universal el anuncio del Evangelio. Paro ahí. Es la cultura moderna en la mirada de Tello. Bueno, yo me animo a decir, esto no lo dice Tello, no usa el término paradigma tecnocrático, pero sin duda, leyendo la descripción que hace Tello de la cultura moderna, estamos viendo a la madre del paradigma tecnocrático. Un proceso de 5 siglos que se inicia en Europa, dice Tello, cuando el primer burgués se enriqueció sin producir, que creció de siglos hasta consolidarse hacia el siglo XVII como un nuevo orden social basado en el individualismo, en poner el bien del individuo por encima de la comunidad. Eso no había ocurrido nunca hasta entonces. El elitismo, la acumulación de poder y riquezas, y el secularismo, la vida es la de este mundo y no otra. Y si hay otra, a mí no me importa, porque lo que nos interesa como orden social es la vida de este mundo. Tello en algún momento de sus escritos se pregunta, pero entonces que no había gente que fuera individualista, egoísta, elitista antes de la modernidad, y él decía, sí, existían, obviamente, porque el pecado existían, pero eran marginales, no hacían cultura y merecían el repudio del orden social existente. Crea una nueva racionalidad, dice Tello, hasta cambiar el concepto de felicidad. La modernidad cambió en el mundo el concepto de felicidad. Crea un orden real en el que las cosas son más importantes que las personas. Dice Tello, tiene una lógica expansiva que en la posmodernidad, ahora, en nuestros tiempos, tiende a un dominio globalizado a través de la técnica, el paradigma tecnocrático. Domina a través del sistema financiero, pero puede requerir el uso de la violencia. Se presenta bajo especie de bien, utilizando medios buenos para fines malos, y eso la vuelve, en la mirada de Tello, especialmente perversa. Hoy, por ejemplo, vemos la discusión, a partir de la toma de tierras, vemos la discusión sobre la propiedad privada, e incluso se escriben columnas que son muy correctas sobre cómo la Iglesia, desde Rerum Novarum, defiende la propiedad privada. Ah, sí, pero la propiedad privada solo encuentra su lógica y su realización en el destino universal de los bienes. La propiedad privada es legítima, entonces, en tanto y en cuanto todos podamos tener propiedad privada. Y esto es lo que
Tello dice, por esto es especialmente perversa, porque tiene la capacidad de utilizar fines buenos, medios buenos con fines malos. Es antievangélica, dice Tello, de malicia esencial, lo cual no presenta un juicio sobre las personas que vivimos inmersos en esta cultura, que nacimos en esta cultura. La cultura moderna está descrita casi con un tono dramático en Querida Amazonía, ¿no? Yo me fui al costado de Querida Amazonía, me fui marcando palabras sacadas del texto, ¿no? Palabras, entonces hay un interés colonizador que expande, como decía Tello, la expansión, que expande tortura, muerte, exilio, esclavitud, xenofobia, arrasa, mata, incendia, soborna, viola. Todas son palabras de Querida Amazonía. Y lo que más me impactó también es esto de la creación de una falsa mística de la Amazonía, pero que tiene ecos en nuestra historia clarísimos, presentando a la región como vacía, rica, sin desarrollo y salvaje. O sea, como si la Amazonía fuera un territorio virgen a ser conquistado, desarrollado, como si no hubiera gente. Los habitantes originarios son intrusos, usurpadores y un obstáculo. Y me viene en ayuda a Tello cuando digo, pero a ver, esto es la lógica, por ejemplo, de civilización y barbarie. Y encuentro un párrafo de Tello donde él dice exactamente esto, ¿no? En nuestro país existen dos culturas, la popular y la moderna. La moderna, asimilada a la civilización, quiso eliminar físicamente la barbarie. No lo consiguió. El pueblo continúa perdurando. Y Tello va a desarrollar esta idea que, en definitiva, la religión, lejos de ser el opio de los pueblos, la religión es un espacio para donde los pueblos originarios han enraizado sus culturas originarias, sus identidades primeras, a modo de resistencia a la aniquilación, no personal o individual, a la aniquilación cultural. La llegada de la cultura moderna a América Latina, el pensamiento de Tello crea la cultura popular. Dice Tello, y esta es una idea fuerte, al mismo tiempo que en Europa se consolidaba una cultura antievangélica, la providencia hace nacer en América con la primera evangelización un pueblo nuevo. Un pueblo nuevo que a través de un proceso de identificación, me identifico y tomo, y diferenciación, hay cosas que no tomo, con la fe recibida de la Iglesia, da a luz una nueva expresión cultural, el cristianismo popular, que es cristianismo, pero distinto. Tiene un núcleo ético, mítico y cristiano, que es el respeto de la dignidad del hombre y de todos los hombres. Los hombres somos iguales y somos dignos. Tenemos derecho a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, pero dice Tello, no como la Revolución Francesa lo proponía, sino desde la existencia de Dios, que por el bautismo nos hace hermanos. Por eso, Tello dice antes, como lo señalábamos antes, Tello dice que toma el pueblo indígena, el pueblo pobre de la fe cristiana, toma el bautismo que nos iguala, un Dios que es bueno y una madre que nos cuida. Los rasgos de la cultura popular sobreabundan en Querida Amazonía, ¿no? Aclarando que por supuesto la cultura popular no se trata de que sea idealizada, tiene limitaciones, pero el núcleo ético, mítico, que en definitiva le da sentido a la vida, es distinto y coincide con el Evangelio. Los pueblos originarios tienen fuerte sentido comunitario, todo lo comparten, los espacios privados típicos de la modernidad, dice
el documento, son mínimos. No hay lugar para la idea de un individuo desligado de la comunidad o de su territorio. Las relaciones humanas están impregnadas de la naturaleza circundante que ellos sienten como una prolongación de su cuerpo. Los pueblos aborígenes pueden ayudarnos a percibir lo que es una feliz sobriedad, y en este sentido tienen mucho que enseñarnos. Los pueblos indígenas expresan la auténtica calidad del buen vivir. Encuentran gozo y plenitud en medio de una austera y sencilla. Diría Tello, tienen capacidad de hacer fiesta, aún en medio de su condición de murientes. Cuidan la naturaleza, la preservan, saben ser felices con poco, disfrutan los pequeños dones de Dios sin acumular cosas, no destruyen sin necesidad, cuidan los ecosistemas. Y reconoce la tierra, tiene un fuerte sentido materno. Entonces, cuando nosotros pensamos a qué nos da la conversión ecológica, bueno, yo me animo, y lo repasamos juntos, a ir también tomando notas de querida Amazonía, que creo que constituyen para quienes vivimos hoy en nuestra realidad, quizás una realidad mucho más impregnada culturalmente desde chicos por la modernidad y por su influencia. Bueno, el Papa nos propone un nuevo estilo de vida, menos voraz, más respetuoso, menos ansioso, más fraterno. Recuperar la capacidad de indignación, no habituarnos al mal, que no nos anestesie en la conciencia social. Construir redes de solidaridad y desarrollo. El sábado me quedó, de la charla del director del REPAM, me quedó esta idea de la extensión de las redes de la solidaridad, que ahora también se van a extender a nuestro territorio con el acuífero guaraní. Un nuevo sistema social y cultural que privilegie las relaciones fraternas, y tomemos esto de la fraternidad, guardémoslo. Diálogo social, que implica aprender, escuchar, pedir permiso. Cuidar las raíces. La primera ecología que necesitamos es cuidar. Despertar el sentido estético. Educar para los nuevos hábitos. Al evangelizar, no imponer modelos culturales. Esto es un elemento clave en querida Amazonía. El mayor peligro, dice el Papa en algún momento, del evangelizador es pensar que con el evangelio y con el carisma lleva su propia cultura. No, la iglesia es un abanico, es un poliedro, no me salía la palabra, es un poliedro, quiere tener nuevos rostros. Por eso cuando evangelizamos no llevamos nuestra cultura. Luchar con los últimos y hacernos sus amigos. Esta inculturación que decíamos al comienzo, con perfume social y con una clara denuncia y proclamación y defensa de los derechos humanos. Amar al pueblo, con respeto y comprensión. Qué feo, qué doloroso es cuando en nuestros grupos vemos esos comentarios peyorativos sobre nuestros hermanos más pobres. Qué feo, qué doloroso que en nuestros espacios muchas veces vinculados a la actividad eclesial nos encontremos con actitudes que no indican el respeto, la comprensión y el amor a nuestro pueblo. Yo, como parte de las cosas que los laicos tenemos que tener en cuenta, y con la fe de los conversos, después de estar haciendo este curso que para mí es tan rico, tan enriquecedor, digo, ojo con la doctrina social de la Iglesia, acá que se menciona también en querida Amazonía, acá hay que tener un punto central, una atención muy importante,
Primero, desde Juan Pablo II, en Centésimos Annus, en 1991, él hace una piedra de toque con la evolución del pensamiento sobre la doctrina social de la Iglesia, declarando que la doctrina social de la Iglesia es parte esencial del mensaje cristiano. Siempre desde el concilio se consideró que la doctrina social era parte del anuncio evangelizador, pero recién en el 91 Juan Pablo II dice es esencial, o sea, está el ser de la evangelización allí. Entonces, cuando hizo esta definición en una charla que nos dio en el curso el padre Scanone, yo levanté la mano y le pregunté, pero entonces esto significa que hoy la doctrina social de la Iglesia es parte del querigma. Y se quedó pensando. Me dijo, qué buena pregunta. Y dijo, en cierto sentido sí, es parte del querigma, porque Jesucristo salva a un hombre concreto y determinado en un tiempo histórico. Así que es una linda manera de mirarlo. La doctrina social de la Iglesia hoy es parte del querigma. Y dos aspectos que a mí me parecen muy importantes de la doctrina social de la Iglesia. Primero, la doctrina social de la Iglesia es un cuerpo de doctrina que crece, evoluciona, se enriquece en el tiempo, pero dialoga en cada momento con su tiempo histórico. Yo no le puedo pedir a Rerum Novarum que me ayude a analizar este momento histórico, porque Rerum Novarum respondió a una realidad específica, a un momento histórico. Entonces, hoy la doctrina social de la Iglesia es Laudato Si, porque es el único documento que el Papa pidió que se incorpore al magisterio social. Entonces, yo hoy veo en muchos ámbitos que vamos a buscar hablar de doctrina social y, bueno, vamos a Juan Pablo II, todos sabemos que es San Juan Pablo II, ¿no? Desconfiemos de los que hoy quieren interpretar la realidad mirando a Juan Pablo II. No porque no sea virtuoso, no, porque en realidad lo que no se quiere es mirar la realidad como hay que mirarla hoy, a la luz del magisterio de Francisco. Hoy la evangelización, que tiene que tener a la doctrina social como parte esencial, tiene que tener a Laudato Si como un contenido esencial. Esto me parece primero como muy relevante. La doctrina social hoy es Laudato Si, la evangelización es Laudato Si. Y si vamos a buscar el pasado, es para confirmar. Miren, el otro día hubo estoy mirando el reloj, Humberto, así que no te angusties. Vamos yendo. Pero el otro día vieron que el Papa hizo, creo que en su oración del mes, hizo un video, no sé en qué, o por el tiempo de la creación, hizo un video donde hablaba en términos fuertes sobre la relación norte-sur. Entonces, en algún grupo de chat que estoy, ya empezaron a pegarle al Papa, ¿no? Porque en la Argentina sabíamos que todos éramos directores técnicos, pero lo que ayer nos enteramos es que además somos todos teólogos. Entonces, hoy todos podemos opinar sobre la homilía del Papa del domingo. Eso es fantástico. Pero yendo a ese video, a esa crítica, en los grupos de chat sale otra vez el Papa comunista, el norte-sur, pero te das cuenta dónde vamos con esta iglesia, ¿no? Entonces yo estaba manejando, o sea que miren la temeridad y lo difícil que fue, y pongo norte-sur Juan Pablo II. Y me sale un párrafo automáticamente, un párrafo de Centésimos Annus, terrible, sobre la relación norte-sur. Entonces le digo, mirá, es verdad, mirá el texto que acabo de encontrar de Francisco, ¿no? Me dicen, sí, es una barbaridad. Le digo, no, eso no lo escribió Francisco, eso lo escribió Juan Pablo II. Y en realidad lo que sirve el pensamiento de Francisco es para ver esta línea que crece, evoluciona y se enriquece de una doctrina social que en realidad confirma el mensaje y la denuncia de hoy. ¿Se entiende? Es clave. Guarda con los que hoy nos hablan de Juan Pablo II, queriendo eludir el debate que hay que dar, que es Laudato Si.
Y la otra cosa que a mí me parece riquísima de la doctrina social de la Iglesia es esto que leo de Tello, de el mal bajo especie de bien, ¿no? O sea, esto de utilizar juicios particulares de... la Iglesia defiende, condena el comunismo en rerum novarum. Bueno, sí, veamos las cosas que también dice el capitalismo. Entonces, esta capacidad de discernir los signos de los tiempos y discernir la realidad, que creo que es el gran aporte de conocer la doctrina social digamos, en sus fundamentos, en cómo ha ido evolucionando y en cómo 100 años de doctrina social no hacen otra cosa que, yo les aseguro que si ustedes leen y estudian textos de los documentos de la Iglesia en estos últimos 100 años, decís, pero esto es Francisco. ¿No? Francisco no está inventando nada. Bueno, me entusiasmé. Bueno, creo que el cierre muy bien es, de la única forma que podemos salir de esto es con el llamado que nos hace el Papa a la fraternidad universal y que vamos a conocer el 3 de octubre. O sea, de la única forma que ahora que hay un documento empezamos a recuperar los textos de Francisco sobre la fraternidad. Y vemos que es un pensamiento recurrente de él desde el mismo inicio. Ahora lo va a plasmar en un documento. No hay forma de salir de esta tempestad en la que estamos si no nos descubrimos hermanos de las criaturas. La fuerza de la fraternidad, decía en una carta que después la pueden buscar y leer, el 6 de enero del 19, carta al presidente de la Pontificia Academia para la Vida, la fuerza de la fraternidad es en la nueva frontera del cristianismo. Una nueva perspectiva ética universal es el objetivo que debemos perseguir a nivel cultural. En definitiva, ¿quién toma las decisiones en mi vida, en nuestra cultura? Les cuento, digamos, yo adopté un hijo y me metí en un mundo distinto que no conocía, ¿no? Que es el mundo de la adopción. Y me tocó conocer a un matrimonio que había adoptado 5 hijos. Yo adopté uno, ¿no? Pero hay un matrimonio que adoptó 5 hijos. Entonces, claro, ¿cuál es el pensamiento o la pregunta que uno haría, ¿no? En base a la modernidad y a los criterios culturales de la modernidad? ¿Cómo haces para bancar 5 hijos? Y la mujer dijo algo que me impactó y que marca esto, ¿no? Las perspectivas éticas. Dijo, en mi familia las decisiones importantes no las toma el dinero. En mi familia las decisiones importantes no las toma el dinero. ¿Quién toma las decisiones importantes en mi vida? Esa es la perspectiva ética a la cual nos convoca el Papa. Y cierro diciendo que esto no es una entelequia. Esto es concreto y tiene rostros, y nosotros en Argentina podemos mostrar rostros de una santidad así, con un rostro laical y argentino. Porque tenemos al beato Seferino y a la beata Laura Vicuña, que eran mapuches y que indican el llamado a la santidad de los pueblos originarios en nuestro territorio. Porque tenemos a Enrique Yo, que es un empresario que Dios mediante va a ser beato, que hoy es siervo de Dios, y que cambió su vida cuando conoció la doctrina social de la Iglesia, y que estuvo dispuesto a dejar su condición de hijo de una de las familias más ricas, más pudientes de la Argentina, para emplearse como obrero, porque tenía claro que su misión en la vida era evangelizar a los obreros. Y que al final no pudo o entendió que lo que le pedía Dios era
evangelizar el mundo obrero, pero siendo empresario, un empresario cristiano. Y que cuando una enfermedad lo obligó a recibir transfusiones de sangre y todos los obreros de su fábrica fueron a dar sangre, cuando volvió les dijo, por fin puedo cumplir mi sueño, hoy puedo decir que toda la sangre que corre por mi cuerpo es obrera. Y sin duda la figura del beato Wenceslao Pedernera, mártir, nuestro mártir laico riojano, que Wenceslao deja una vida de clase media en Mendoza, empleado, casa, familia, sueldo, para ir a acompañar la pastoral de cooperativas de la Iglesia de La Rioja. Y finalmente sella este compromiso con la doctrina social con su sangre. O sea, lo que el Papa nos llama y nos convoca tiene rostros. Aquí están y por lo tanto para nosotros es no solamente posible, sino que es imperativo. Humberto, 1 hora justo. Muchas gracias, Daniel. Fue realmente formidable. Hay muchas preguntas, así que te pido que tengas paciencia, Luis, te las va a ir leyendo. Dale, Pero por favor. yo me motivó mucho. Realmente fue una conferencia extraordinaria, excelente, Daniel. Yo quería hacer 4 comentarios que me provocó esta exposición. La primera es recordar 2 frases de San Juan Pablo II relativas al consenso de Washington de 1990. Recuerdan que en el 89 el pueblo alemán derribó el muro de Berlín, en una marcha de 10 años que había comenzado con la fundación del Sindicato Solidaridad en Polonia. Pues bien, él publicó 2 encíclicas, una en 1992 y otra en 1995, Centésimos Annus y el Evangelio de la Vida. En ambas calificó el consenso de Washington y la cultura que se iniciaba en ese momento como una cultura de muerte. Lo dijo con esta palabra, cultura de muerte. Y dijo, y una guerra de los poderosos contra los débiles. También estas son sus palabras literales. De modo que la figura de Juan Pablo indudablemente preparó e iluminó el camino que está siguiendo Francisco hoy. La segunda cosa que me gustaría recordar, que muy brevemente también, cuando vos publicaste esa foto que tomaste vos de la Virgen de Luján en el encuentro de jóvenes, yo recuerdo el 7 de agosto de 2016, cuando los movimientos populares convocaron una marcha desde San Cayetano a la Plaza de Mayo. Y la marcha, por supuesto, como se concentraron y llegaron caminando, si bien se concentraron a la mañana, llegaron caminando a la plaza, cuando llegaron a la plaza estaba ya repleta de gente. Y había muchas banderas de todos los colores. Algunas con la hoja y el martillo, otras, pero en fin, muchas banderas de izquierda. Al frente de la marcha de los movimientos populares venía una tarima que llevaba una imagen de la Virgen de Luján. Yo venía caminando desde San Cayetano, y cuando vi la muralla humana que había al llegar a la plaza, dije, ¿qué va a ocurrir? Vamos a quedar... Y se abrió, como el Mar Rojo. Se abrió y la Virgen, se abrió a la Virgen. Y la Virgen cruzó y pasó, y llegó casi a las puertas de la Casa de Gobierno. Y esa imagen me lo trajo a la memoria. Otro punto que me parece que también, que me invoco un comentario, este proceso de la inculturación del Evangelio, que caracterizó para siempre y definitivamente a América Latina. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurrió este fenómeno tan notable? Este fenómeno que aún un agnóstico como Elio Jaguaribe decía que lo asombraba y que era lo que había provocado que América Latina fuera el único continente del mundo donde el humanismo era popular, porque el pueblo era cristiano. Es que la teología cristiana se incorporó, se inculturó en las teologías aborígenes. Y las teologías de los pueblos originarios encontraron su plenitud, la plena expresión en la teología cristiana. Sor Inés de la Cruz recordaba que los aztecas practicaban una ceremonia semejante a la Eucaristía cristiana. Amasaban
con semillas molidas de amaranto y sangre humana, una estatua del dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el dios de la agricultura. Y luego se purificaban durante una semana y comían pedazos de ese cuerpo. Cuando la Virgen le explica a Juan Diego en el Cerrito que ella lleva en su seno al Hijo de Dios, que viene a dar su vida por todos los habitantes del planeta en todos los tiempos. Esto provocó una conmoción enorme, la primera y tal vez la única conversión multitudinaria. Entre 400 y 500 mil indígenas se convirtieron al cristianismo en ese breve proceso que ocurrió entre la llegada de Colón y la aparición de esta señora en el Tepeyac. El cuarto punto es que tal vez esta inculturación del Evangelio que ha caracterizado el pensamiento latinoamericano es lo que determina que la Iglesia católica y casi todas las iglesias del mundo que la acompañan hoy, que acompañan a Francisco, musulmanes, judíos, el Consejo Mundial de Iglesias y los cristianos no católicos, los musulmanes, los budistas, están siendo el puente entre el mundo que muere y el mundo que nace. Y esa es la iglesia a la que Daniel nos llama a ser los protagonistas, los que no tenemos la vida consagrada, los que somos simplemente laicos. Esa es la iglesia, llevar y trasladar lo bueno que hay en el mundo que muere al mundo que nace transformado, como la ciencia y la tecnología humanizadas. Y el último punto, y con esto cierro y ya le doy a Luis para que empiece a dirigir las preguntas, Daniel, es esto que acaba de ocurrir, la declaración el nombre, bueno, de este representante de Estados Unidos, que creo que está en Brasil ahora, que le aconsejó al Papa no renovar el acuerdo de la Iglesia Católica con China, diciéndole que carecía de autoridad moral, que el Vaticano perdía autoridad moral si celebraba ese acuerdo. Lo que constató claramente la verdad de lo que dijo San Juan Pablo II y con lo cual comencé. Es decir, él hoy lo que es el mundo del paradigma tecnocrático piensa es muy peligroso que los chinos se conviertan al catolicismo, que abandonen el Partido Comunista Chino, porque el Partido Comunista Chino hoy está profundamente de acuerdo con el paradigma tecnocrático y lo impulsa y lo desarrolla. Y en cambio la Iglesia Católica y todas las iglesias del mundo están condenando ese paradigma y proponiendo un mundo nuevo sobre la base de un paradigma humanista. Bueno, con esto agradezco nuevamente, Daniel, fue realmente excelente tus palabras y le doy a Luis el micrófono para que comience a transmitir, que hay varias preguntas que hicieron los alumnos. Gracias, Humberto. Bueno, buenas tardes, Daniel, nuevamente. Sí, muchas preguntas y muchas felicitaciones, aplauso. La verdad que muchos alumnos están expresándose, pero vamos a ir de lleno a las preguntas, ¿te parece? Dale, por favor. Lo primero que me preguntan es si hay posibilidad de acceder al PowerPoint que pasaste porque lo calificó. La primera pregunta es, ¿me escuchás, Daniel? Daniel, ¿me escuchás? No sé si soy yo con problemas de... No estoy escuchando, no sé si soy yo o... ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho perfectamente, Luis. Dale, Luis, ¿cuál era la pregunta? Bien. La primera pregunta, no te la hice todavía. Primera pregunta de Gabriela Espínola. ¿Cómo se hace para sostener a los laicos para que no se vayan tras las resistencias que encuentran a su paso en las parroquias y pastorales? Bueno, qué gran pregunta. ¿Qué me sale decir? Es una pregunta para otra charla. Porque para mí es muy ilustrador esta mirada que tenía el padre Tello sobre la cultura eclesiástica. Entonces, yo vengo de una institución de la
de la iglesia más tradicional, que es la Acción Católica, que ha hecho un proceso fenomenal de conversión. O sea, yo doy testimonio de la conversión de una institución, pero cuando yo era chico, a nosotros los curas y los obispos no nos querían. Yo no entendía por qué, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo era presidente nacional de los jóvenes, yo iba al salón de los obispos y estaban en primera fila los viejos, todos los obispos grandes, y los jóvenes atrás haciendo lío, ¿no? Y yo no entendía por qué había un sector de la iglesia que, a ver, yo era católico, era una institución de iglesia, y no entendía por qué. Bueno, muchos años después puedo entender. ¿Por qué? Bueno, porque en la mirada de quien tiene el norte en la pastoral popular, y las estructuras pueden ser caducas si no ayudan a eso, a encarnar el evangelio. Entonces, ¿qué va a pasar? El desafío, y yo creo que el proceso que estamos viendo con Francisco es un regalo de la providencia, porque, a ver, digo, hoy mi hija agarra la guitarra en Pascua o en Navidad, y como lo más natural del mundo, se agarra la mochila y se va al barrio pobre a misionar, a hacer el Día del Niño con los chicos. Yo puedo decir que yo a su edad, y no lo hacíamos, y un día cuando alguien nos hacía tocar el timbre para anunciar el Evangelio, sentíamos como medio incómodos, ¿no? Entonces la transformación que en una generación que es la mía ha vivido la iglesia es un regalo de la providencia. Ahora, en este proceso de conversión, se juega que sea un instrumento válido o que confronte un poco con el pensamiento de Tello, que consideraba que no estaba en condiciones de evangelizar a las grandes masas populares. En esta conversión se juega su destino, y si no se convierte, o allí donde no haya conversión, y la verdad es que la gente no va a querer estar en lugares como esos. Los laicos y las mujeres no van a querer estar en lugares donde no tengan participación, donde no puedan ser tratados y considerados corresponsables. Los laicos mandaderos van a ser cada vez menos y cada vez más pocos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para sostener? Bueno, renovando la iglesia, ¿no? Y tratando de vivir este proceso de conversión al que se nos llama. Es lo que se me ocurre responder. Pero también una pregunta que va en ese sentido, te la leo, pero creo que está un poco respondida, es de Oscar Di Diego, que dice: ¿cómo hacemos para que no nos consideren desobedientes o nos restrinjan espacios de a poco? ¿Qué hacemos cuando nos niegan todo diálogo porque partimos de concepciones fisiológicas diferentes? Bueno, yo diría, primero siempre creo que es fundamental, la ley que nos vincula es la caridad. Esto, ahora, dicho eso, me parece que yo tengo que tener claro que a mí nadie me concede ser laico. No es una concesión ni del párroco ni del obispo el ocupar lugares. Yo tengo derecho a hacerlo por el bautismo. Entonces, con caridad, pero con mucha firmeza, creo que tenemos que ser conscientes de nuestra vocación e ir ocupando los lugares y los espacios, y no temer, si en algún lado esto no es comprendido, bueno, hacer lo que dice Jesús a los discípulos, ¿no? Donde no los reciban, sáquense hasta el polvo de los pies y digan, pero el reino de Dios está cerca. Bueno, la iglesia a la que nos llama el Papa es inexorable, la iglesia del concilio viene, está y está cerca. Si en algún lado va a tardar un poco más, bueno, no será por nuestra responsabilidad. Firmeza y caridad, diría. Bien, Daniel, muchas gracias. Tengo otra de Ricardo Garrido, que dice: cuando hablas de clericalismo, marcás un ellos y nosotros. ¿No debería ser un todos? Y también pregunta: ¿y si habla de clericalismo en curas y obispos? ¿Y los diáconos?
A ver, si la iglesia es pueblo de Dios y la iglesia tiene una enfermedad, la enfermedad nos contagia a todos. Hoy ya con el virus nos queda claro, ¿no? Todos sufrimos la enfermedad del clericalismo. Así que sí, laicos clericalistas, diáconos clericalistas, curas clericalistas y obispos clericalistas. Sí, los hay, todos. No es un ellos y nosotros, es una enfermedad en la iglesia y bueno, tenemos que ser conscientes de usar barbijo, de cuidar la distancia social, de tomar los mecanismos como para que esta enfermedad vaya desapareciendo. Yo digo, el laico clericalista es como, es la figura que más duele, ¿no? Mira, yo cuando asumí como presidente nacional de los jóvenes de Acción Católica, estamos hablando hace muchos años, ya no soy joven, en el 90, en aquel momento había una cena. El día de la Asunción, en la asamblea, se hacía una cena, que en general era en un lugar bonito, con los obispos que iban a la asamblea y las nuevas autoridades de la conducción nacional de la Acción Católica. Y yo venía hecho un horror. Yo era de los jóvenes, yo venía con mi diócesis, estaba con, se imaginan, qué sé yo, todo transpirado, yendo de aquí para allá a los colegios, todos los problemas de la organización que se imaginan, y me acuerdo que llegué a la cena hecho un auténtico espanto, ¿no? Y entonces, bueno, todos me decían, pero loco, ¿cómo venís así? ¿Qué sé yo? Y el anterior presidente de los jóvenes, un gran amigo, me agarró y me dijo, quédate tranquilo, la primera lección es que acá somos todos iguales, ¿no? Y es muy importante sentir y ejercer esa condición de iguales. Entonces yo he estado en reuniones donde la verdad que hay un trato de ciertos laicos a los obispos que excede el respeto, ¿no? O sea, yo he estado en reuniones, digo, no hace 20 años, yo he estado en reuniones donde laicos se refieren a obispos como príncipes. Entonces, eso no corresponde, ahora, hay que caerle a ese laico, no, ese laico creció en determinado ambiente cultural. Entonces, creo que se trata de ser conscientes de la propia dignidad, de la propia vocación y de ejercerla con dignidad y con caridad. Bueno, Daniel, acá tengo otra, que es de Mabel Zúñiga, que pregunta, ¿cómo ampliar el mensaje de la Laudato Si como parte de la doctrina social de la Iglesia si hoy en día existen muchas personas, sacerdotes y laicos, que consideran que la Iglesia no tiene competencia sobre el tema ambiental o que no debe convertirse en uno de sus mensajes principales? Perdón, te perdí. No sé si estoy teniendo mala señal, pero no terminé, Luis, de escucharte la pregunta. No, la pregunta es respecto al tema ambiental, que muchas personas dentro de la Iglesia no le dan importancia, no consideran que la Iglesia tendrá que comprometerse o meterse como un tema principal el tema ambiental. Bueno, a ver, yo no me metí en Laudato Si porque es como me pareció mejor avanzar sobre estos aspectos dando por sentado el conocimiento de la Laudato Si. Quien entiende que los temas de Laudato Si no nos corresponden es porque no entendió o quizás no leyó, que es peor, la Laudato Si. Porque la Laudato Si en realidad está planteando una ecología integral que hermana el grito de la tierra al grito de los pobres. Entonces, el mensaje central de Laudato Si y del Papa en Laudato Si, es que acá hay un sistema que está destruyendo no solamente a la tierra, sino también
a los pobres, a los últimos, a los excluidos. Entonces, pensar que eso, al revés, es que en eso sí tenemos que seguir a la Iglesia, ¿no? El sensum ecclesiae, el sentir con la Iglesia. Yo, en realidad, al revés, yo hoy tendría que leer Laudato Si y decir, a ver, si yo no lo entiendo y no lo asumo, ¿qué significa? O sea, ¿qué me está queriendo decir? ¿Cómo me interpela hoy el Papa y la Iglesia y el Magisterio? ¿Por qué me está señalando la centralidad de esto? Así que, nada, es predicar, es seguir predicando a tiempo y a destiempo. Pero no favorecer la invisibilización, porque para mí no hay un problema, no, en los ambientes calificados, obispos, no, pero cuando salimos un poco del núcleo duro, digamos, de lo que es la Iglesia, hoy creo que el gran riesgo es la invisibilización de Laudato Si, porque incomoda. Bien, Daniel, muchísimos agradecimientos y saludos. Estoy buscando acá si queda alguna pregunta más. Pero la verdad que son tantos los saludos que no me dejan ver si me quedó con alguna pregunta. Creo que Humberto ya estamos con las preguntas, no sé si vos viste alguna más. Y podemos hacer el cierre, ¿te parece? Humberto, ¿me escuchás? De acuerdo. Humberto, ¿estás ahí? No, ahí hay, sí, acá estoy. Ahí hay Marina Paula Méndez, dice que estuvo subiendo las declaraciones más impactantes de Daniel en el Twitter María Méndez y en el grupo Padre Pepe de Facebook. Así que están multiplicando tu voz, Daniel. Bueno, con todo gusto. Ahí También veo que tenemos... varios piden el PowerPoint. Yo, Sí. Humberto, vos no tengo ningún problema, vos manejá, lo subí aquí a la página, no sé cómo se los puede poner a disposición de todos, con todo gusto, no hay ningún problema. Buenísimo, gracias, Sí, Daniel. si está en la página, está a disposición de todos. Si no, yo lo tengo y lo voy a subir. Pero si vos ya lo subiste, está al acceso de todos los alumnos. Bueno, creo que con esto ya por hoy estamos. Nos encontraremos nuevamente este jueves a las 5 de la tarde con la clase de Mercedes Solá, que la vi que estaba conectada. No sé si Mercedes está por ahí. Y bueno, les agradecemos a todos, especialmente a Daniel. Y ahora, si querés decir algo más vos, Daniel, que te haya quedado en el tintero, y si no, ya cerramos. Te damos el agradecimiento de parte de la Universidad. Yo, de mi parte, solo agradecer, y bueno, a seguir, como decía Monseñor Angeleri, hay que seguir andando nomás, así que a seguir caminando juntos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos y invitamos a todos que se silencien, se desmuten y le demos un aplauso y un agradecimiento a Daniel. Gracias. 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 Gracias y felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, bendiciones. Gracias.